Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Hernández y vamos a ver un análisis de lo que es el primer capítulo del libro Nada que temer. El primer capítulo se titula La llegada de los adventistas a México. Por lo tanto, se va a ver desde el momento preciso que iglesias protestantes tratan de adentrarse a México. Pero antes de comenzar, quiero leer una pequeña cita del autor, que dice: la obra de las publicaciones fue y es la columna vertebral de la predicación del Evangelio en México, como lo es en muchos otros países. Hay que destacar que el autor se está centrando solamente en lo que es el norte del país, en los estados norte, ¿ok? Debemos de ver también el hecho de que en 1821 se tenía pensado hacer lo que es una ley de tolerancia religiosa. Muchos no estaban de acuerdo con esto, pero tiempo después, en la presidencia de Benito Juárez, él empezó a desarrollar esto con respecto a la ley de libertad de culto de 1861 al 63. Pero, ¿cuáles eran estas iglesias que llegaron a México? ¿Cuáles eran estas iglesias protestantes que se adentraron a nuestro país? En primera, tenemos que anotar a la iglesia bautista, que fueron de los primeros en llegar en 1862. En 1864 entraron la iglesia presbiteriana. Para 1872 entra la iglesia metodista. Esta, una de las iglesias protestantes o evangélicas más importantes, las cuales tuvieron un método para trasladarse a todos los estados del país. Y así, como en cualquier iglesia donde hay una hermana que no le gusta verte triunfar, así lo mismo pasó con las iglesias protestantes o evangélicas. Vamos a leer la página número 19. Y dice: el avance protestante en Nuevo León recibió marcadas críticas de parte de algunos sectores del catolicismo, quienes alegaban que los valores impartidos por las misiones evangélicas estaban asociados a una invasión ideológica norteamericana. Y yo me pregunto en estos momentos, ¿será que esto era verdad? Los puntos claves con respecto para que las iglesias evangélicas o protestantes, como les gusten llamarles en estos momentos, tuvieran la posición en cada espacio de la región de Nuevo León, y para llegar a otros estados también, se debieron a tres puntos muy importantes, los cuales era la posición como espacio regional, la distancia que había entre lo que es Ciudad de México y Monterrey, que fue una de las ciudades que más impacto de iglesias evangélicas o protestantes hubo en ese momento. También debemos de anotar lo que es la influencia de la religión, porque en esta época o en este espacio regional, las iglesias católicas no tuvieron tanto interés como lo fueron en las partes centrales de México y en la parte sur. La tercera era la compatibilidad de ideas que tenían entre iglesias evangélicas y el pensamiento de los liberales. Vamos a ver incluso tres métodos en este capítulo que utilizaron. Uno, que era la organización de centros educativos, tanto primarios como centros de media superior. La segunda era por medio de las publicaciones, las cuales no solamente se dedicaban a los folletos o revistas, sino también a los libros que estas mismas iglesias repartían. La segunda y la tercera son similares, pero con diferente propósito, ya que en la tercera se dedicaron a lo que es la expansión de las publicaciones, pero por medio de la Biblia. Y aquí entra la pregunta: ¿y dónde están los adventistas en este capítulo? Déjame decirte que los adventistas están un poco más adelante. Uno de los pocos historiadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cirio Sepúlveda, añade dos puntos claves por los cuales los adventistas no llegaron a México. Uno era por
la cercanía o lejanía cultural que habían entre ellos, ya que el factor principal era el lenguaje. No me voy a comunicar yo con una persona que habla inglés si yo no hablo inglés. Una persona de Estados Unidos que habla inglés no se puede comunicar con un mexicano que habla diferentes lenguas, español, celtal, náhuatl, etc. Otro de los factores que añade Sirio Sepúlveda y que usa el mismo autor es el hecho, uno de los problemas que se enfrentaban. Sirio Sepúlveda añade que era por una lucha de territorio que había pasado. El autor lo marca por asuntos político-religiosos, ya que habían muchas advertencias de lo que marcaba que los adventistas no debían de llegar a México. Y vamos a leer una parte de un artículo la cual está advirtiendo que México era un lugar un poco, o más bien, peligroso. Es el pastor Milton Green quien añade que había grandes disputas religiosas y lo marca más en la hacienda El Carro, en la cual habían congregaciones de evangélicos y un sacerdote en especial católico mandó a que los mataran por el hecho de congregarse, ya que estaban alterando el orden religioso que tenían. Pero es J. O. Corliss quien añade lo siguiente. ¿No es la actual situación en el territorio de uno de nuestros vecinos más cercanos, digna de consideración para quienes creen que tienen la misión a toda lengua, tribu y pueblo? En otras palabras, estaba diciendo, vayamos a México, que en este momento es que más nos están necesitando. Tiempo después llega otra carta en un artículo que empieza a decir que en México sigue estando un disturbio religioso muy potente. Por lo tanto, la Asociación General empezó a pensar métodos para cómo adentrarse a México, uno de los cuales fue la clínica que se encontraba en Guadalajara, que empezó atrayendo un poco de personas de distintas partes de la República Mexicana. Pero aún con todo esto, aparece un personaje muy importante que es Salvador Marchisio. Salvador Marchisio era un sastre italiano, el cual llegó a Estados Unidos pensando en que iba a tener éxito en sus planes de hacerse millonario, pero fracasó. Por lo tanto, en toda su trayectoria de trabajo, enfermó y llegó al hospital de Santa Elena, en el cual fue atendido por A.T. Jones, el cual no solamente lo restauró físicamente, sino también espiritualmente, conociendo así la palabra del Evangelio, llegando a tener el pensamiento de llegar aquí a México para que pudiera así predicar a toda lengua, tribu y nación. Esto ha sido una breve reseña o breve resumen de lo que es el primer capítulo del libro Nada que temer.